Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con una gran escritora, ha vendido más de 1 millón de libros. O sea, así es, a tope, pues, hombre. Con Joana Marcus. Ah, no, nada de Marcus, porque he escuchado que te dicen Marcus y es Oye, como... pero qué placer, por favor, qué buena manera de empezar, menos mal, muy bien. Y no, así no es. A mí también me molesta cuando hablan, cuando me dicen mal el apellido. En fin, Ya. muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Es un éxito. Es más, tienes 2 días de presentación en la FIL porque generas caos. O sea, qué placer, ¿no? Me gusta mucho porque ahora tengo la perspectiva de que vine hace 2 años y sé más o menos lo que puedo pedir y lo que no. Y por ejemplo, sé que una firma de 500 se queda poquito. Y realmente, si te vuelves loca, puedes hacer todas las que quieras, pero siento que con dos de 500 que atiendes a 1000 personas, ya debería ser suficiente. Esta es una pregunta que yo en realidad siempre me hago cuando veo firmas de autógrafos. ¿Cómo termina? O sea, de hecho le doler la mano. Fíjate que Tienes la tan mano no, agotadas. no, te prometo que no. Creo que la universidad me curtió para esta batalla. O sea, sin darme cuenta me estuve preparando durante muchos años y en lugar de firmar así con la muñeca, firmo con el brazo entero. Entonces soy como Popeye, que no sé si aquí lo veíais, que tengo un brazo súper débil y otro súper fuerte, de tenerlo levantado durante Como 5 horas. Homero Simpson en una época. Un A ver, poco sí, exacto. O sea, tengo aquí un bíceps que yo no sé de dónde sale, pero claro, aquí no lo tengo. podrías empezar a firmar con la izquierda Es para como, igualar. debería ser envidioso y que me traigan 2 libros y firmo hacia la vez, Pero ¿sabes? imagino que la gente debe haber venido también con un pack de libros. O sea, tú tienes Sí, la primera saga más conocida que es, sí, antes te dice que son 4. exacto. Ahora el Ethereum siempre que son 2, pero Sí. además tienes como 14 libros en libro En publicados. internet tengo 25 libros, o Ajá, sea, sí, tengo mi edad, sí. puedo decirlo, que los acabo de cumplir. Y luego en papel tengo los tres de Ciudades de Humo, que es la trilogía de fuego. Tengo los cuatro de Antes de Diciembre, que es la saga de Meses a tu lado. Y tengo ahora estos dos, que es la biología de extraño. Y alguien ha venido así como firma de la Sí, colección. sí, pero bueno, ya de hecho, gracias a que vine hace 2 años, aprendimos a poner un límite de libros. Y si tengo tiempo, por ejemplo, imagínate que tengo 1 hora para cada 100 personas, que suele ser mi requerimiento para poder ir tranquila, puedo firmar dos. Si tengo menos de 1 hora por cada 100, solo puedo firmar una, si no, no me da tiempo. Ujú. Ahora vamos a Ethereum y Sempiterno, que son los libros que has venido a presentar. Sempiterno es el que acaba de salir porque es la continuación, pero es una saga que tú escribiste muy joven. Sí, O sea, hace ya casi no lo digas que yo ya, ya. No sé, hace 8 hace años. algunos años. Hace 8 años, wow. Tenía 17 años, sí. ¿Cómo nace la idea de crear incluso un mundo diferente, apocalíptico, y con personajes con habilidades pues, especiales? ¿Y qué te inspiras para crear eso? Bueno, la verdad es que el mundo apocalíptico fue más en Ciudades de Humo. En este caso, creo que el reto precisamente es que era en el mundo actual. Y entonces, claro, mezclar esa parte de fantasía de las habilidades que decías con una vida cotidiana como la que tiene la protagonista, que es la parte humana de la historia, era complicado porque tienes que explicar muchas cosas en muy poco tiempo. Necesitas aclarar cuál es la magia que hay en el libro, cuál es el límite que tiene y cómo convive con nuestra sociedad, y a la vez dar la sensación a la gente de que lo podría pasar a ellos. Que siento que siempre es lo más complicado, darle ese Sí, toque realista. Pero la empatía. exacto, como el yo podría ser Victoria y podría estar viviendo eso. O mirar a la gente con sospecha de igual esta persona tiene habilidades y yo no lo sabía, ¿sabes? Claro, claro. No sé, me gusta como provocar eso y espero haberlo conseguido. Pero igual surgió de forma muy natural. Simplemente necesitaba dos protagonistas muy distintos y quería que Caleb, que es el protagonista masculino, que sí que tiene habilidades y tiene una parte de fantasía muy importante, estuviera muy distanciado de la sociedad, se sintiera muy al margen de todo. Y la fantasía era un muy buen recurso para marcar eso, así que surgió por eso, de forma muy natural. A mí me gusta cómo empieza porque es como que escenas muy similares, pero las actitudes de los protagonistas son muy diferentes, ¿no? Por Ya. ejemplo, dice que ella está en su cuarto y se pone las manos en la cadera, es como abierta, ¿no? Sí, Y él es como está, no, y él está con los acostumbrado brazos como en brazos cruzados. cruzados. Y decía, es hasta el lenguaje no lineal, Ya. hasta en eso son diferentes. O sea, pensar hasta en eso es parte. Wow, has pensado en cada detalle. Sí, soy muy controlada. Creo que se me nota, pero igual te agradezco que lo digas porque siento que todo el mundo pasa por encima. ¿Sabes? Es como, no, me he fijado en cada detalle de lo que estaban haciendo en esas escenas. Porque además soy psicóloga, entonces estoy bastante obsesionada con el lenguaje no verbal.
Y me gusta transmitirlo en los libros, me gusta que aunque tú no sepas exactamente, no se te quede grabada esa información, inconscientemente tú sabes que abrir los brazos es una señal de Se apertura. acércate a mí, cuando cierras los brazos es una señal de aléjate. Y siento que aunque no lo estés registrando de forma literal, tú sabes que ya Caleb no va a ser una persona súper social, y en cambio Victoria va a ser una persona súper extrovertida. Claro, y bueno, y después se pone el arma, ya sabes que Ya. definitivamente no es Y una ahí persona muy empiezas a social. hacerte Sí. preguntas de ¿qué quieres este señor? ¿Perdón? ¿Cómo que arma? Sí, sí, es realmente, o sea, muy chévere ese contraste que tienes, Ya. ¿no? ¿Cómo nace para ti un poco la idea de los libros, de contarlos, a veces parte de tu experiencia? Escuchaba, como te decía, algunas entrevistas y me da risa porque tú decías, no, mi vida es como muy aburrida, pero en mis libros como La ahí sale. embellezco. Pues lo que hacemos todos, ¿no? Siento que incluso inconscientemente cuando cuentas una historia la embelleces para que sea más interesante para la persona que te está escuchando. Pues ese es mi trabajo, básicamente. Cada día me dedico a ello y es verdad que no cuento literalmente mi vida, pero sí me baso mucho en las emociones que voy teniendo, porque de alguna manera las estoy desahogándome. O sea, para mí escribir es muy terapéutico en el sentido de que lo que hablábamos antes de empezar con la entrevista de que le pongo nombre a muchas cosas que estoy sintiendo y siento que poniéndole nombres es más difícil, es más fácil, mejor dicho, identificarlas, ponerles como un orden, ponerles un sentido también y sentirme mejor con ellas. Tú empiezas a escribir a los 11 años, entiendo que empiezas con fanfic, que Sí, llaman, fanfic, ¿sí? ¿Y creíste o pensaste en algún momento el éxito que vas a tener? pero jamás lo pensé. O sea, creo que no somos conscientes, porque ahora todo el mundo ha salido de internet, de que cuando yo empecé nadie salía. De hecho, me acuerdo que el contrato que me pasaron fue el primer contrato que se hacía para alguien de WhatsApp, pero como tenía 15 años, les pedí que esperáramos hasta que tuviera 18. Y a partir de ahí sí se publicaron otros libros y pude ver desde fuera cómo funcionaba. Pero nadie salía, o sea, era como impensable. Y ni siquiera era tanto que saliera eso en internet, es que no había autores nacionales. O al menos ni siquiera en España o en Perú, en Argentina, en México, donde fuera, no había autores que estuvieran triunfando, tuvieran una visibilidad a la mía y estuvieran escribiendo de su propio país. ¿Sabes? Era como imposible de imaginar, así que lo hacías con la esperanza de que algún día un Dios te señalara y te tocara, pero a la vez eras muy consciente de que era muy complicado. Ujú. ¿Y cómo te tocó el éxito a ti? O sea, es abrumador, supongo. Sí, siento que lo vivo de una forma un poco disociada. Intento estar a la altura y siento que para ello, como nadie te puede enseñar A a manejar esa afrontarlo, emoción, claro. claro, y además no conozco, bueno, ahora sí empiezo a conocer a mucha gente de este negocio, que sí me puede guiar, que han pasado lo mismo que yo, como Elisa Benavent, como Alice Kellen. Siento que están más presentes en mi vida y me pueden guiar un poco porque han pasado por lo mismo, pero hasta ahora era yo sola intentando lidiar con ello. Y te dabas cuenta de que necesitaba como disociar de alguna manera, crearme un alter ego, que suena un poco perturbador dicho así, que fuera la escritora, que fuera la persona más extrovertida, la que te puede dar una conversación más interesante, la que sabe vender sus libros, porque mi yo personal, la privada, no sabe hacer todo eso. Nadie la ha preparado para ello. Y con esas dos versiones de ti mismo, pues vas trabajando. Y ahora sí que estoy trabajando mucho en terapia, porque sí voy a terapia desde hace mucho tiempo, el dejar que me entren algunas cosas y no vivirlo tanto desde fuera, porque siento que me pierdo cosas muy bonitas por no saber cómo Ujú, procesarlas. ujú. Claro, qué loco. Ahora, el tema de la psicología, imagino que te ayuda también un poco para el tema de los libros. De hecho, a veces es un poco impedimento porque te das cuenta de que estás entrando en demasiados detalles. Estás siendo muy técnica y claro, la gente en el fondo tampoco quiere que seas técnica, tampoco quiere saber los detalles de la psicología de cada personaje. Simplemente es para darle matices. Entonces, reprimirte en ese sentido es complicado. Ujú. Claro, me imagino. Y el tema de la dislexia es algo muy bonito que tú has abierto y has contado, pese a que en algún momento fue difícil para ti, porque te hacían bullying en el colegio. Sí, o sea, siento que, sobre todo cuando yo era pequeñita, nadie tenía dislexia, nadie tenía déficit de atención, nadie tenía nada. O sea, lo O sea, tenían y lo no se tenían, hablaba. claro. Era como ¿cómo decirlo? Las dificultades invisibles. Porque todo el mundo asumía que tampoco te dificultaba tanto el día a día, que era como una excusa que te ponías. Y es triste, pero es que funcionaba así. Y cuando me lo diagnosticaron a los 9 años, yo odiaba leer. Porque para mí leer era levantarme delante de toda la clase, no saber distinguir los números, porque empecé a distinguirlos a los 10 años más o menos,
e inventarme cosas porque no sabía leer una frase entera sin equivocarme. Entonces tiraba mucho de imaginación y con el contexto de lo que acababa de leer, si lo había leído concretamente, me inventaba el resto de la historia sobre la marcha. Y lo más divertido es que los profesores decían, bueno, pues adelante, yo no me quejo. Y claro, a partir de ahí desarrollé mucho la imaginación, pero por obligación. Y con los años, pues siento que en lugar de una dificultad se ha convertido de alguna manera en una ventaja, porque me ha obligado a ser muy disciplinada en mi trabajo. Yo sé que si estoy un día sin escribir o sin leer, es como si la máquina se fuera oxidando de alguna manera y ya pierdo vocabulario, voy perdiendo como muchas facetas de mi yo escritora que necesito conmigo para poder escribir. Así que te obliga a tener esa disciplina y te obliga a trabajar. Ujú. Algo que también, ahora que me mencionabas leer, escribir, algo que también tú de alguna manera promueves es la lectura también en español, o sea, de Sí. escritoras, bueno, españolas, o en todo Mm. caso latinas, ¿no? Sí, de habla hispana. Ajá, porque estamos como acostumbrados un poco tal vez a ver afuera, ¿no? Sí, A leer al gringo, no sé, sí, o al francés incluso, qué sé yo. sí. Pero es bien bonito eso que dices, o sea, cuánto puede ayudar también a alguien que quiere leer, expandir, aparte que está escrito como para ti. Ajá. Exacto. Ujú. Creo que no hay nada más bonito que leer a un autor en su idioma original, porque al final las traducciones soy la primera que las disfruta, pero tiene mucho del traductor. Y siendo que en el idioma original puedes disfrutar más de la pluma de cada persona. Y además, creo que las traducciones tienen una cosa que normalmente el vocabulario está más limitado, en el sentido de que tienes un límite dentro de la traducción porque hay muchas palabras que no tienen un equivalente en español. En cambio, si lees a un autor de tu mismo idioma, tiene muchísimo más vocabulario. Puedo usar expresiones que tú vas a entender y que en una traducción se perderían. Tiene mucho más de tu vida personal, porque por ejemplo, si tú lees a una autora de Perú o a un autor de Perú, va a tener cosas que solo tú sabes cómo son en la vida real, o sea que todo, solo tú vas a sentirte identificada con ellas. Y todo eso lo pierdes por el camino si lees siempre traducciones, aunque para mí también sea importante. Y además hay un detalle cuando quieres escribir y lees mucha traducción y es que no te das cuenta, pero hay muchas expresiones que son barbarismos, que tú vas adoptando inconscientemente. Y cuando los escribes, los utilizas Claro. también. Ujú. Si leyeras tan solo autores de tu país que escriben en tu propio idioma, eso no pasaría. Entonces también siento que es importante leer en tu idioma porque puedes comparar y puedes tener más perspectiva. Ujú. Ahora, ¿qué se espera? O sea, yo entiendo que tienes más proyectos. Es más, escuchaba que tú decías como que tienes algunos proyectos ya en la cabeza y dices, esto va a salir de acá a tanto tiempo, de acá. Sí. ¿Cómo organizarte y qué proyectos tal vez podríamos tener más adelante? Siento decepcionar. Pero detalles prefiero no dar, no tanto porque no te lo puedo decir, sino porque ni yo estoy segura de si se van a cumplir, porque me conozco a mí misma y te puedo decir, estoy escribiendo una historia que me encanta y la voy a publicar y de repente mañana digo, no, quiero sacar otro Wattpad. ¿Sabes? Estoy como siempre en ese debate personal. Lo que sí tengo claras son las fechas. Siempre he sido como muy organizada con mi tiempo y me acuerdo que en 2022 publiqué 5 libros el mismo año. Fue una locura, o sea, además la publicación no funciona tan de la manera que probablemente se ve desde fuera, sino que tú entregas el libro con 6 meses de antelación, estás trabajando en él, y para cuando se publica y empiezas a hablar de él en público, estás escribiendo otro. Entonces tu cabeza está Claro. como a mil cosas. Imagínate con De 5 libros repente en el se mundo. spoilear el siguiente. Claro, y tú estás hablando de este personaje que ni siquiera existe todavía para tus lectores y dices, pero ¿qué está pasando en mi vida? Entonces necesito oxigenar y necesito un tiempo para cada libro y necesito que cada uno tenga su momento. Y en ese sentido, creo que lo voy a ir pasando un poco más. Eso sí te puedo decir. Y ahora, bueno, como tú misma decías, ¿no? Ahora veo unos personajes y digo, uy, ya estoy llegando a la edad de los adultos, por así Ya, decirlo, de mis sí que personajes. triste. ¿Y cómo hacer también? ¿Crees que va a cambiar un poco también tu forma de escribir? Porque la... Yo ahora me puse de 17 años, no es lo mismo que la chica de 18 años Ya. ahora, ¿no? Igual siento que mi experiencia no es tan objetiva porque estoy viendo muchas cosas que no son relacionadas con mi edad, simplemente con mi trabajo. Y me he perdido, pues he sacrificado algunas cosas para tener otras y para tener la carrera que siento que estoy construyendo, he sacrificado muchas cosas que la gente hace con mi edad. Y hay cosas que me he perdido. Entonces tampoco tengo una experiencia universal de alguien con 24 años porque no lo he vivido. Estaba trabajando. Y siento que mi perspectiva sería bastante más adulta de lo que es mi edad en realidad. Así que no sé, como tampoco me gusta escribir desde una perspectiva adulta, creo que me quedaría todavía en esa experiencia universal de adolescencia, del cambio de adolescente a adulta, de joven a adulta, que todavía siento que estoy en ese proceso y no cambiaría tanto el registro. Igual dentro de 10 años no te digo lo mismo, pero por ahora estoy bien donde estoy. ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado el escribir? Siento que encontrar mi lugar, que
de una forma muy inconsciente, todos los seres humanos buscamos ese sentido de pertenencia que nos guía, que nos hace sentir como alguien me está entendiendo, ya no estoy sola en el mundo y siento que yo lo he encontrado siendo muy joven y he encontrado lo que más me gusta también siendo muy joven y he tenido esa suerte y es lo más bonito que podría pedir, ¿no? Saber exactamente lo que quiero hacer y poder dedicarme a ello. Ahora, ese como dato curioso. Tú me decías que Jen es en realidad tu inspirante. O sea, tú no veías muchas películas. O sea, es que me he caído de Ya, espaldas. ya, Bueno, es mira, verdad. yo vengo de un lugar chiquito también acá en Perú. Ajá, ¿cómo se llama? Tacna se llama, es como la Tacna. frontera, sí. Y Ujú. ahí no hay cines hasta hace unos 5 años probablemente. Ah, Hay guay. un solo cine, sí. Bueno, en mi Entonces pueblo tampoco tampoco, había porque la media de edad son 80 años, no había vecino. O sea, la verdad. claro, pero como que tampoco veíamos muchas películas, Ya, pero de verdad cuando leí el personaje decía, no, no te pases, o sea, que no claro. haya visto ninguno, como que, te fuiste muy en YOLO, ¿no? Ya, sí, un poco Pero ahora sí. me dices que es parte de tu vida, pero lo bonito es que, por otro lado, eres muy musical, ¿no? Ujú. O sea, mi padre me crió mucho con música, porque él cuando era joven viajó muchísimo y viajó a muchos lugares. Y en ese momento, es bastante mayor, se vendían vinilos de esos de 1 libra o $1 o €1, y compraba cualquiera que pillara, o sea, el más barato de la tienda, que igual ahora de repente es Fleetwood Mac y todo el mundo lo quiere, pero él lo compraba Tal sin vez tienes un saberlo. tesoro en tu casa. No, tal vez no lo sé, porque lo busqué, lo biché, ella Ok, cotilla claro. máxima, sí, sí, ella Cuando ya no chismosa. sirva, no sirva de literatura, te salvarán los vinilos de papá. Total. Yo siempre le he dicho, si un día nos volvemos pobres, o sea, yo me hago adicta a las tragaperras y tenemos que vender cosas, vendemos los vinilos. Y él como ni se te ocurra, ¿eh? Pero sí, me crió mucho con música. Nosotros, el entretenimiento que teníamos era eso, era música, en el coche, en casa. No veíamos tanta película, tanta serie, porque además me acuerdo que en mi pueblo tampoco había señal de, ¿cómo era? La DGT, creo que era, que fue el momento ese en el que la antena en Ya, España claro, ya no claro. funcionaba y teníamos Ya un digital. canal en mi pueblo, ¿sabes? Tuvimos un canal hasta muy adelante y tampoco me valía la pena verlo, era todo noticias y yo era una niña, me daba igual. Y es verdad que la primera vez que fui al cine creo que tenía como 14 años, una cosa así, que ya eres bastante adulta y me quedé fascinada con todo esto para ver una película, pero que puedes hacerlo en tu casa, ¿sabes? O sea, estaba como, ¿por qué? Y además me acuerdo que fue Buscando a Nemo, la primera película que vi, O que sea, también es un literal, guiño ayer. claro. Literal lo que tiene Jennifer. Ujú. Qué gracioso. Pero ¿crees que te ayuda igual la música ahora? O sea, para poder escribir lo que hablábamos un poco del ritmo. Siento que sí, siento que me ayuda en el ritmo y me ayuda a inspirarme. Me baso mucho en música en muchos aspectos de mi vida. Me cuesta pasar un día sin escuchar música, porque marca mucho la personalidad que tengo y hay canciones que me animan mucho y otras canciones que me ponen muy triste, que suena un poco, ¿por qué te ibas a poner triste? Pero para escribir ciertas escenas lo necesitas. Entonces tengo como la playlist de cada libro, que es verdad que es más variada y de todo para escribirlo, pero luego cuando llega una escena más complicada, tengo la playlist para cada emoción. Y tengo literal, ¿sabes la peli esta Inside Out? Ujú, Pues ujú. tengo los iconos de cada emoción para yo saber más o menos en plan tristeza, el icono azul. En plan, me voy a ubicando con eso. O sea, pero o sea, es una locura porque, como que, bueno, entonces en esos momentos los personajes van a entrar en un momento, bueno, antes de empezar a escribir la canción, Sí, qué rico, qué chévere. exacto. Me gusta inspirarme con ella, me pone en el mood. Pero incluso cuando ni siquiera la estás escuchando conscientemente porque tú estás escribiendo. Pero igual tenerla de fondo Claro, ayuda. claro. Te pone en perspectiva de la situación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Tus fans, de hecho, están muy, muy emocionados de tenerte. Yo también. Gracias por los libros, por todo. Ay, no, a ti por tu tiempo, qué linda entrevista. Gracias. Gracias a todos. Y bueno, me agrandé. Listo. ¿No?